Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es las campañas no se tocan. Joseph Colomer dictará la conferencia Polarización Política y Democracia en la UNAM. Y este personaje asegura que hay muchas encuestas que muestran la insatisfacción con la democracia, lo cual ha generado un voto negativo contra los gobiernos y los partidos tradicionales, así como la consiguiente polarización de los grupos. Aquí cabe precisar que en realidad cuando él dice hacia los partidos tradicionales, indudablemente tendría que circunscribirse exclusivamente a los partidos que habían estado gobernando antes de que llegara un nuevo gobierno. En ese mismo sentido, cuando dice que hay un voto negativo en contra de los gobiernos, indudablemente debería referirse a los gobiernos anteriores que se fueron ganando a pulso el repudio de la mayoría de la población, no como actualmente sucede, por lo menos en nuestro país y en muchos otros países del planeta, aunque ciertamente hay algunos en que son repudiados, como es en el caso de España, que la derecha fue repudiada, o en el caso de Bolivia, que sucedió igual, no así en Francia, donde son bien vistos, y en Alemania cada vez más, incluso los ultraderechistas. O en Argentina, que por ejemplo votaron por Milei, que tiene una ideología que ni él mismo sabe cuál es. Como decíamos, lo que sustenta Josep Colomer no es necesariamente cierto, sino una percepción de esta persona. Presuntamente el seminario busca que los participantes puedan entender los retos contemporáneos de las campañas políticas en la era de la posverdad. El autoritarismo, aunque Colomer usa la palabra populismo y usted use la palabra preferida, busca saltarse las reglas del juego, tomar decisiones drásticas por las expectativas que se han generado para resolver los problemas, como sería el caso de Argentina y El Salvador. Esto dice Colomer. Y podría bien haber agregado, o como las propuestas derechistas en México que abanderan los partidos PRI, PAN y PRD. Y aunque esas decisiones o proyecciones que se asumen como las de Argentina y El Salvador, pues obviamente tampoco van a resolver esos problemas. Las democracias mundiales no están en riesgo por el populismo, como parece decir Colomer, o el autoritarismo, incluso de manera autónoma. Es decir, ninguna de las dos por sí mismas lo hace, sino por las acciones directas de las élites, ya sean tecnológicas, económicas, mediáticas o políticas. El problema es la desinformación por la acción mediática y política, reitero, pero también por la falta de información creíble y la ausencia de criterios y soluciones políticas públicas del sector privado o del sector público. Es decir, que quienes tienen el dinero para invertir no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren, no les importa y no les interesa, porque obtienen sus ganancias a través de lo que se ha llamado el rentismo, a través de lo que se llama el sector financiero, que es no hacer nada y ganar dinero, de reproducir el dinero por sí, en perjuicio de la producción de cualquier tipo de cosas, ya sea del sector primario, secundario o terciario. Simplemente lo que se busca es la ganancia neta sin ningún tipo de riesgo o con el menor riesgo posible para ellos. Para usted, todo el riesgo del mundo, porque todos salimos perdiendo con estas políticas. La opción, entonces, para cumplir con lo que prometen las campañas, con estas ofertas propagandísticas, es la única salida, y no como hacen muchos políticos que apenas llegan al poder se olvidan del pueblo y se vuelven serviles hacia los grupos privilegiados. El problema es la desinformación por la acción mediática y política, pero también, reitero, la falta de información creíble y la ausencia de criterios y soluciones. Tendríamos que plantear y responder
entonces algunas preguntas, como lo hacen en el seminario que hemos dicho en la Universidad Nacional Autónoma de México y que aquí responderemos de manera muy sintética por nuestra parte. ¿Cuál es el problema de las campañas políticas? Pues simple y llanamente que no buscan informar, sino manipular. ¿Cómo son las campañas políticas del siglo XXI? Pues son básicamente digitales y, en algunos casos, a ras de tierra. Es decir, la mayoría tratan de obtener el mayor impacto a través de los medios digitales. Solamente algunos están trabajando a ras de tierra realmente. ¿Quiénes forman la opinión pública en la actualidad? Se tiende a decir que los algoritmos, lo cual no es más que una posverdad más. Lo cierto es que son los dueños de las redes sociales y o los publicistas que contratan los servicios en las redes quienes deciden por ti. ¿Qué actores lideran la conformación de audiencias y corrientes de opinión? Básicamente los mismos que hace 20 años, pero con nuevas caras o máscaras. Actualmente pueden usarse youtubers, deportistas, porque los políticos de tanto que han transado, robado, engañado, mentido a la gente, pues ya nadie le cree. Sobre todo al que haya gobernado, ya sean derechistas o izquierdistas, en nuestro caso de México, a los que perdieron el poder hace ya 5 años. ¿Cómo se evalúa la veracidad de los datos, cifras y mensajes que se divulgan? La triste realidad es que prácticamente nadie hace evaluación alguna. Y por último, ¿cuál es el papel de las nuevas plataformas digitales, los algoritmos y la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación política actual en el siglo XXI, en el año 2024? La respuesta es en una sola palabra: manipular. Más adelante en el transcurso de las campañas iremos explicando punto por punto y de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias en que consiste cada una. Por hoy es todo, yo les agradezco su atención y los invito a ver y escuchar las noticias a través de www.totalsapiens.com, a través de YouTube, nuestra plataforma Total Sapiens, o en nuestra red social de Facebook, donde puede ver este video y cualquier otra información creíble que realmente le pueda dar a usted un marco de referencia para tomar decisiones más apegadas a la verdad. Hasta la próxima.